En este vídeo vamos a estudiar los temas 11 y 12 del seminario. El tema 11 va a ser muy importante porque vamos a ver las características generales de todas las funciones y esas características y esas cosas básicas de las funciones son las que vamos a tener que aplicar a las funciones de primer y segundo grado, pero también a las funciones que veremos en los siguientes temas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, etcétera. Entonces, este vídeo es importante porque vamos a explicar todo lo que tendremos que aplicar a cada tipo de función. Vamos a empezar con el tema 11, con el concepto de función. Antes de eso, eh, rápidamente recordamos que una función, antes de ver lo que es algo que para explicar lo que es necesitamos un plano con un eje X y un eje Y porque haremos gráficas de funciones. El eje X también se llama eje de abscisas y el eje Y es el eje de ordenadas. Y el origen, pues el punto 0, 0. Por tanto, un punto lo represento pues con su coordenada de abscisa, la X, y la coordenada de la ordenada, que es la Y. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos variables. No confundir entre ecuación y función. En una ecuación hay una incógnita X, por ejemplo, que yo tengo que calcular. Yo no sé cuánto vale esa incógnita. En una función yo tengo dos variables, la X y la Y. Esa X no es una incógnita que yo tenga que calcular, es una variable porque yo puedo asignarle diferentes valores. No es una incógnita que yo quiera resolver. Entonces, la función es una relación entre X e Y. Ejemplos de funciones, pues sabéis miles. Esto, pues y igual a 2x más 1 es una función porque es una relación entre Y y X. La variable Y es la variable dependiente porque depende de otra variable que es la X. Y la X es la variable independiente porque, en principio, dependiendo de su dominio, puede tomar cualquier valor, no depende de Y. Entonces tenemos que una función es la relación entre X e Y. Aquí tenéis la explicación un poquito más detallada. Variable independiente la X, variable dependiente la Y. Cosa importante de las funciones. ¿Cuándo una función es función? Típica pregunta de examen. Una función es función cuando para cada elemento de X le corresponde uno y solo uno elemento de Y. Es decir, vamos a verlo con un dibujito. Esta función cuadrática, que la veremos en el vídeo, yo tengo que para un valor de X solo hay un valor de Y. Puede ocurrir que tengamos dos valores de X, por ejemplo el menos 1 y el 1, que tengan el mismo valor de Y, que en este caso es 1. Puede ocurrir, por tanto, que dos valores de X tengan el mismo valor de Y. Pero no puede ocurrir que un valor de X tenga dos valores de Y. No puede ocurrir que yo tenga X igual a 2 y esto valga pues 1, algo y menos 1, algo. Esto yo puedo hacer la representación gráfica, pero esto no es una función. Esta es la gráfica raíz de X, sí es una función, porque para cada valor de X tengo un valor de Y. Pero si yo considero todo esto completo, esto no es una función. ¿Vale? Esta idea súper importante. Características de las funciones. En principio vamos a ver 11 características, algunas fáciles. El dominio son los posibles valores de la X. Imagen o recorrido, posibles valores de la Y. Inyectiva,
Una función es inyectiva cuando a cada valor de x le corresponde un valor de y, es decir, todos los puntos tienen distintas ordenadas. Por tanto, esta función, solo esta parte, esto es inyectiva porque cada valor de x tiene un valor de y, pero esta función no es inyectiva porque tengo que hay dos valores de x con el mismo valor de y. Tengo puntos que tienen la misma ordenada, varios puntos con la misma ordenada. Esta no es inyectiva. Acotación. Una función está acotada inferiormente cuando hay un número a partir del cual hacia abajo no hay función. O sea, hay como un límite abajo y la función sube hacia arriba. Técnicamente existe un número m tal que todos los valores de la f de x, de la y, son mayores que m o iguales, teniendo en cuenta el dominio. Y acotada superiormente, pues cuando todos los valores de la función, los valores de la y, son menores o iguales que un valor m. Por ejemplo, esta función está acotada inferiormente. Por debajo, la función crece, pero hay un límite inferior, hay una acotación inferior. Y la cota pues sería el punto 0,0. Es decir, todos los valores de f de x son mayores o iguales que 0. Por eso está acotada inferiormente. Esta estaría acotada superiormente, porque hay una parte superior y ya la función va hacia abajo, ¿vale? Hay un límite superior ahí que a partir del cual no hay función. O también puedo decir que hay funciones acotadas. ¿Qué significa funciones acotadas? Pues funciones que tienen una cota superior e inferior. La función seno es esta, está acotada superiormente y inferiormente. Pues cuando está acotada superiormente e inferiormente, se dice que es acotada, ¿vale? Que es lo que está aquí. Función acotada cuando hay un límite superior e inferior. Continuidad. La función es continua cuando para cada punto de la función todos los puntos cercanos no tienen variaciones grandes, se producen pequeñas variaciones. Básicamente es cuando la función es como una línea continua. En este ejemplo, que ya lo hemos visto en clase, a ver si lo veo, esta función no es continua porque aquí se produce un salto que hace que no sea continua. ¿Vale? Bien. Siguiente característica, los límites. Los límites son las asíntotas. Cuando la variable x tiende a algún valor, la variable y tiende a otro valor, que es un límite que nunca se alcanza. Tres tipos de asíntotas. Horizontal. Cuando es horizontal es que la x tiende a más infinito o menos infinito y la y tiende a un valor concreto. La vertical, hacia arriba, la x tiende a un valor concreto y la y se va, tiende a más infinito o menos infinito. Y la asíntota oblicua es algo intermedio, no es horizontal, no es vertical, está como inclinado y es cuando la x tiende a más o menos infinito y la y tiende a más o menos infinito. La monotonía de una función puede ser creciente, decreciente o constante. Creciente si es que al aumentar la x aumentan los valores de y, decreciente si al aumentar la x disminuyen los valores de y, o constante cuando al aumentar los valores de x, los valores de y ni aumentan ni disminuyen, se mantienen constantes. Una función puede ser cóncava o convexa, hay que explicar bien cuando se diga si es cóncava o convexa. Cóncava es que tiene esta forma. Se explicaría diciendo que al unir dos puntos de esa curva
el vértice de la curva queda por encima de la recta o convexa en caso contrario. Quedaría por debajo de la recta el vértice. Ahora tenemos también los extremos absolutos relativos, es decir, máximos absolutos o relativos, mínimos absolutos o relativos. La definición se entiende, pero es mucho más fácil verlo visualmente. Un mínimo es un punto que está pues más abajo. Si hay varios mínimos, el que está más abajo es el mínimo absoluto y los otros son mínimos relativos. Y si hablamos de máximos, el máximo que esté más arriba es el máximo absoluto y los otros, en el caso de que haya más, serían los máximos relativos. Técnicamente, la definición es decir que en un intervalo AB, en una parte o en todo el dominio, por ejemplo, hay un máximo absoluto cuando hay un valor de la X que es el que tiene la Y mayor. Es el máximo, pues es un punto que tiene su X, pero es el que tiene la Y máxima. Por eso es un máximo. Y mínimo absoluto es cuando tengo un punto que tiene el valor de la y menor. ¿Vale? Repito, si hay varios máximos o varios mínimos, habrá uno absoluto y los otros que son los relativos. Otra característica es el punto de inflexión, que son puntos de la función donde se va a producir un cambio en la concavidad. Es decir, puntos donde la función pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y ya finalmente los cortes con los ejes, súper importante esta regla. Si yo quiero calcular el corte con el eje X, la condición es que Y es igual a 0, porque en el eje X, cuando la función pasa, la Y vale 0. Y si quiero calcular el corte con el eje Y, la condición es que X es igual a 0, se intercambian. Estas son las características. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta de alguna de ellas, apuntadlo y me lo hacéis en la clase, ¿vale? Y lo intentamos resolver. Hay un concepto que es el concepto de función inversa. Una función hemos dicho que es una relación entre una variable dependiente, que es la y una variable independiente, que es la x. Hay una relación entre x e y. Pues existe el concepto de función inversa. Inversa significa invertir, como dar la vuelta. Pues la función inversa, que se simboliza como f elevado a menos 1 o f' o i elevado a menos 1, i', es lo mismo, consiste en intercambiar la x con la y. ¿Vale? Esto tiene aplicaciones, ¿vale? Ahora mismo lo vamos a ver matemáticamente únicamente y es cambiar la x con la y. Es decir, si en una función yo tengo f de x, que es la y, pues voy a intercambiar la x y la y. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se calcula la función inversa, que es fácil, son dos pasos para calcularla. Imaginemos que yo tengo esta función y igual a 2x más 1 y quiero calcular la función inversa de y. Es decir, quiero calcular y' o y elevado a menos 1, que es la función inversa. Pues se calcula en dos pasos. Primer paso, hay que hacer un cambio de las variables. La y la voy a llamar x y la x la voy a llamar y', porque es la función inversa. Es decir, esta y ahora es x, esta x ahora es y'. Y el segundo paso es despejar la y', porque yo quiero calcular y', quiero calcular la función inversa. Entonces, aquí lo que he hecho es el que es más 1, lo paso restando, x menos 1, y he dividido todo entre 2 y me queda que y' y menos 1, la función inversa es x entre 2 menos 1 entre 2. Me queda una recta que podría dibujarla, ¿vale? Y tendría la gráfica de la función inversa.
Le doy valores a x, calculo los valores de y', una tabla de valores. Y ocurre una cosa especial, y es la propiedad de las funciones inversas. Y es que las gráficas de una función f o y su función inversa son simétricas respecto a esta recta que divide el plano en dos partes. Esta recta se llama la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Este eje de simetría, pues ocurre que la función f es simétrica respecto a esto, a la función inversa. Muy fácil. Si la función f es esta recta, pues la función inversa, si la calculáis y la dibujáis, va a ser esta. Es como un espejo aquí de la función f. Y vemos una cosa interesante, y es que si la función f, si la función y pasa por el punto A, B, esto es la coordenada x y esto es la coordenada y, necesariamente la función inversa va a pasar por el punto BA. El contrario, el inverso, mejor dicho, porque estamos intercambiando la x con la y. Entonces, si por ejemplo la función f pasa por el punto 0,2,5, la función inversa pasa por el punto 2,50, ¿vale? Se intercambia. Esto es importante. Esto, algunas características, no van a aparecer en los problemas, pero como estamos intercambiando la x con la y, ocurre que el dominio de la función inversa, los valores de las x, coincide con el recorrido, con la imagen de la función f. Y el recorrido de la función inversa coincide con el dominio de la función f, porque hemos intercambiado la x con la y. Y si yo hago la inversa de la función inversa, obtengo la misma función. ¿Vale? Estas son tres características que nos suenen un poco, pero que no la vamos a necesitar en los problemas. Vamos a ver ahora, una vez que hemos entendido este tema 11, ¿vale? En el tema 11 hemos visto pues el concepto de función, las características de la función y el concepto de función inversa. Vamos a ver los dos primeros tipos de funciones, esto sería ya el tema 12, funciones de primer grado y de segundo grado. Funciones de primer grado significa que cuando yo escribo y igual a algo que depende de x, esa x aparece como x elevado a 1, por eso es de primer grado. Encontramos dos tipos de funciones de primer grado, y esto es importante. La función lineal y la función afín. La función lineal tiene la forma de y igual a un número por x. Ese número se simboliza como m, y esa m es la pendiente, que representa lo inclinado que está la recta. Si la pendiente es más grande, la inclinación es mayor. Por ejemplo, en esta recta roja, que es igual a x entre 2, la pendiente es 1 entre 2, 0,5, y está así. En esta recta verde, la pendiente es 2, así que es mayor, por tanto está más inclinada. La función lineal es una función que siempre pasa por el origen, por el 0, 0. Importante. Y si la pendiente es positiva, la función es hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la recta sería hacia abajo. Aquí hemos representado en verde una función y podéis calcular la función inversa, que es esta roja, y vemos que esta función y su función inversa, que es la roja, son inversas. ¿Por qué? Por ejemplo, la función y pasa por el punto 2, 4. La función inversa pasa por el punto 4, 2. Y así lo podéis ver con cualquier otro número, ¿vale? Pero son inversas. Y la función afín
tiene la forma de igual a m por x más n. M sigue siendo la pendiente, n es lo que se llama la ordenada en el origen. ¿Qué significa esto? La ordenada es el valor de la y. Pues es el valor de la y en x igual a 0. Por ejemplo, esta función naranja igual a 2x más 1. Este más 1 significa que la recta corta en y igual a 1. ¿Vale? Aquí la función j es 0,5 por x menos 0,5 por 1 menos 0,5. Pues esta función pasa en el eje y en menos 0,5. Entonces, función lineal, función afín. Importante saber la diferencia, ¿vale? Lineal es m por x. Afín es m por x más n, ¿vale? Y ahora, también tenemos, no es tan importante, la función constante, que es igual a un número, no depende de la x. Pues estos simplemente son rectas horizontales. Por ejemplo, y igual a 8, pues es una recta que está en y igual a 8, aquí está el 0, y igual a 4,2, y igual a menos 3,6. Las rectas que no dependen de la x son rectas horizontales, porque todos los puntos tienen este valor de la y, en este caso 8. Repito, si hay alguna duda de algún tipo de esta función, me lo preguntáis. Y un poquito más difícil, funciones de segundo grado. ¿Por qué son de segundo grado? Porque me aparece igual a algo que tiene x, pero aparece x al cuadrado. Las funciones de segundo grado son funciones cuadráticas, con forma de parábola. Y la forma general es f de x o y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Necesariamente a tiene que ser distinto de 0, porque si a es 0, tengo una función de primer grado. Y yo estoy estudiando las de segundo grado. B puede ser 0, C puede ser 0, pero A no. Cosas importantes de la función cuadrática. Si yo quiero representar gráficamente esta parábola, le doy valores a las x, calculo los valores de las y. Mucho cuidado cuando le dé valores negativos, porque aquí un número negativo al cuadrado se pone positivo. Y hay un punto de la parábola que es el más importante, y es el vértice. El vértice es un punto que tiene una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x la calculamos con esta fórmula y cuando tenga ese número, sustituyo ese número aquí en esta x y calculo la y. Y ya pues tendría el vértice xy. Y bueno, aquí aparecen algunas características de la función cuadrática. Es el corte con los ejes. Si yo quiero calcular el corte de una parábola con el eje x, lo que tengo que hacer es y igual a 0. Y cuando yo haga esto, pues me aparecerá una ecuación de segundo grado y tendré dos valores, porque en general quizás una parábola puede cortar al eje x en dos puntos. También puede cortarla en otros. Esto ya lo vimos en otro tema. Y el corte con el eje y, pues tengo que hacer x igual a 0. Coincide que el corte con el eje y, si yo hago x igual a 0, aquí esto es 0 y aquí esto es 0, lo que tengo es c. Es decir, el número c es el valor de la y donde se corta el eje y, ¿vale? Esto realmente hay que razonarlo, ¿vale? Simplemente con la característica de siempre. Si yo quiero calcular los cortes con los ejes, hago corte con el eje x, y igual a 0. Corte con el eje y, x es igual a 0. Esa es la regla que siempre vale. Una característica importante de la función cuadrática es que la posición relativa de la parábola respecto al eje x
es simétrica. Es como si fuese un espejo en el eje Y. Por ejemplo, si yo miro esta parábola verde respecto al eje X, el eje de abscisas, esto es como si fuese un espejo. En el eje Y es un espejo y hay una simetría, ¿vale? E importantísimo, pregunta típica de examen para confundir es, yo tengo una función cuadrática, calcular la función inversa. No lo voy a hacer aquí, os lo dejo para que lo hagáis, pero si yo tengo y igual a x al cuadrado más 1 y quiero calcular la función inversa, a esta y la llamo x y esta x la llamo y'. Si despejáis y', la solución será más menos la raíz de x menos 1. Hacerlo vosotros. ¿Es la función más menos raíz de x menos 1, que es esto de aquí, una función? No, porque como ya hemos dicho, esto no es una función. No puede haber un valor de la x que tenga dos valores de la y. ¿Vale? Así que una característica de la función cuadrática es que su función inversa no es una función. ¿Vale? Esto está explicado aquí. Típica pregunta de examen. ¿Es la función inversa de una función cuadrática una función? No. ¿Vale? Y aquí se puede demostrar. Bueno, con esto terminamos el tema 12 también. Preguntas teóricas importantes que hay que saber. Explicar las características de una función. Todas las características. Segunda pregunta importante. Explicar qué es una función y una función inversa y la relación entre sus gráficas, que es simétrica respecto a la bisectriz. Explicar qué es la función lineal y la función afín, las características y las funciones inversas de ambas y la relación entre esas gráficas de esas funciones y sus funciones inversas, ¿vale? Con un ejemplo. Todo eso se ha ido explicando en el vídeo. Y otra pregunta importante, lo mismo, pero para la cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Características, posición relativa respecto al eje de abscisas, es lo que he dicho aquí, ¿vale? Antes. Y pregunta típica, ¿es la función inversa de una función cuadrática una función? Pues ya hemos dicho que no. Entonces, esto importante. La única fórmula que hay que aprender aquí de las funciones cuadráticas es la fórmula del vértice de la parábola, ¿vale? No hay ninguna fórmula más. Y los ejercicios, pues, ya los vamos haciendo en clase. Hemos visto el ejercicio 1 para ver las características. El ejercicio 2 y 3 es representaciones de gráficas fáciles. Y el ejercicio 4, 5 y 6 sí son más difíciles y los haremos en clase. Es un tema largo, pero importante porque en los siguientes temas vamos a aplicar lo que hemos visto en este tema. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis.